Ok, de acuerdo. Buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición de, de los webinars que organiza de Unión, Región Latinoamérica, y este es el primer seminario que se está realizando en este 2026. Y pues muy contenta de dar la bienvenida al doctor Edwin Herrera. El doctor Edwin Herrera Flores es consultor nacional de tuberculosis, es miembro del Comité Nacional para Evaluación de Retratamiento de Tuberculosis en Perú, miembro del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud del Perú, médico especialista del Servicio de Neumología Hospital Nacional Arzobispo Loaiza Lima, y pues también es miembro de la mesa directiva de Unión, Región Latinoamérica. Y pues bueno, sin más, les doy la bienvenida, agradeciéndole, doctor, por esta conferencia que nos va a dar. Y pues bueno, estamos aquí a la orden, atendiendo y admitiendo aquí a las personas que ya se están ya empezando a agregar. Así que adelante y estamos escuchándolos. Buen día. Gracias por la presentación, Raquel. Bueno, ya me presentaré, yo soy Edwin Herrera y vamos a comenzar esta primera serie de webinars hablando acerca de los esquemas orales acortados que hemos implementado en el Perú y mostrar un poco la experiencia que tiene el Perú al respecto y qué desafíos hemos presentado su uso aquí de manera programática. Voy a cerrar esto aquí porque me confunde y ya está. Bueno, primero debo decir que yo no tengo ningún conflicto de interés relacionado al tema del que vamos a hablar. Yo soy, como dijeron, miembro del equipo técnico de tuberculosis del Programa Nacional de Tuberculosis en el Perú. Y ahora vamos a hablar primero un poco acerca de los nuevos esquemas de tratamiento. Esto es una visión rápida de lo que ya se sabe. Digamos que el antiguo estándar de tratamiento para la tuberculosis era un esquema largo, tóxico y poco efectivo, que tenía una duración más bien prolongada de 18 a 24 meses en el Perú, 20 meses a nivel internacional, con una tasa de éxito más bien baja, 52% a nivel global, y bueno, que no era posible escalar una vez que no perdía o fracasaba en este esquema, pues no le quedaba otra opción más que cambiar de tratamiento, ¿no? En el año 2016, la OMS sacó unos lineamientos bajo los cuales se debería desarrollar nuevos esquemas o regímenes de tratamiento, y dentro de los cuales a mí me gusta destacar sobre todo estos tres de aquí, que los nuevos regímenes o esquemas de tratamiento tengan una alta eficacia, que sean esquemas a los cuales el paciente se adhiera adecuadamente, que lo tolere adecuadamente y sea seguro para ellos. También que tenga una combinación mínima de medicamentos y tenga una duración similar al esquema basado en rifampicina para tuberculosis sensible, es decir, 6 meses, ¿no? Y la combinación mínima, pues, 3 o 4 medicamentos siempre es lo ideal. Bajo esta perspectiva se han desarrollado muchas drogas en los últimos años, desde el año 2010 en adelante. Ha habido un desarrollo intenso en la investigación para poder identificar nuevos fármacos contra la tuberculosis, de tal manera que actualmente tenemos ya disponibles a nivel del mercado bedaquilina, delamanid y pretomanid y varias candidatas en camino a ser parte del armamento que podríamos utilizar en el futuro para la tuberculosis dentro de los nuevos esquemas de tratamiento. Los esquemas de tratamiento durante muchos años estuvieron sin desarrollarse. El último esquema estándar que se desarrolló fue el esquema para tuberculosis sensible, basado en isoniazida, rifampicina y tiracinamida, en los años 80. Y desde entonces, pues no se desarrolló nada, debido a que la epidemia de tuberculosis se fue más o menos controlando en varias partes del mundo, excepto en nuestros países en vías de desarrollo. Y luego con la emergencia de la epidemia de VIH, pues apareció la tuberculosis resistente y entonces nuevamente hubo que buscar nuevos medicamentos. Además de que la epidemia de la tuberculosis resistente pues se fue aumentando progresivamente en muchas partes del planeta y se convirtió más bien en una amenaza para la salud global. Ya hacia el 2012 aparece bedaquilina, 2014 aparece delamanid, 2019 pretomanid, pero los esquemas
estandarizados que utilizan estas nuevas drogas recién se identifican en 2019 con el Vipal y el Vipal-M, que se confirman con sendos ensayos clínicos, y posteriormente los esquemas acortados con otras combinaciones de drogas como el de bedaquilina, linezolid, clofazimina, levofloxacina, piracinamida, que es uno de los brazos del ensayo NTV, y el esquema de bedaquilina, de lamanid, linezolid, clofazimina, con o sin levofloxacino, que es reportado por el ensayo BIT recientemente y que son reconocidos por la OMS como esquemas de tratamiento útiles para la tuberculosis en la actualidad. Estos esquemas cortos pues representaron una revolución para el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente, particularmente la tuberculosis resistente de rifampicina y MDR, de tal manera de que se redujo la duración de tratamiento de 20 meses a 6 o 9 meses. Los esquemas son 100% orales, están relacionados a mejor calidad de vida en los pacientes, tiene un impacto epidemiológico mayor, esperado, y su tasa de éxito terapéutico es bastante alta, por encima del 80%, 85%, en los estudios reportados para estos regímenes o esquemas. En el Perú, pues el Perú tiene el amargo privilegio de ser el país que tiene más carga de tuberculosis drogoresistente en América Latina y uno de los países que también tiene mayor carga de tuberculosis en la región. La morbilidad anual es de 34.000 casos para el año 2025, de los cuales 2.200 y un poco más son tuberculosis MDR-RR o resistente rifampicina, y el 66% de estos pacientes, los de tuberculosis resistente, se encuentran en la región de Lima y el Callao, que es la capital del Perú, y es esta zona de aquí que está marcada en rojo. En el mapa, además, podemos ver otras regiones con alta carga de enfermedad. En realidad, casi todo el país tiene pintado de rojito. Y esto es un reto que nos empuja a poder mejorar los esquemas de tratamiento, no solo para la tuberculosis sensible, sino también para la tuberculosis drogoresistente. Además, tenemos el problema de las comorbilidades, ¿no? El VIH, la diabetes mellitus, que son parte de nuestra transición epidemiológica. También tenemos algún problema relacionado a la migración y en poblaciones indígenas que son difíciles de manejar desde el punto de vista social. Este es el mapa de la tuberculosis en el Perú desde el año 97 hasta el año 2025. Es un avance preliminar hasta el 2 de marzo de este año. Y vemos pues que ha habido como un descenso en la carga de la tasa de morbilidad progresivo, pero como hay un estancamiento más o menos entre los últimos 10 años, no bajamos de estar en alrededor de 100 casos por 100.000 habitantes, y esto es un reto que tenemos que superar. Nos han demorado 10 años y aún no lo logramos hacer. Y esta brecha que vemos aquí no es que haya habido una mejoría maravillosa, simplemente ha sido la pandemia de la COVID-19 que no permitió detectar adecuadamente los pacientes con tuberculosis y que también castiga nuestras predicciones de casos al año que debemos identificar. Adicionalmente, tenemos en línea amarilla el número de casos de tuberculosis MDR con la definición estándar de resistencia isonacida y rifampicina. Para 2018 es una búsqueda muy intensiva en centros de detención penitenciaria donde se encontró focos grandes de tuberculosis resistente que no habían sido identificados por la naturaleza de las relaciones que hay dentro de los penales o establecimientos penitenciarios, y cuando se hizo esta intervención pues se detectó muchos casos. Luego vino la pandemia, pues y aquí estamos nuevamente ascendiendo en el número de casos con la búsqueda ahora con biología molecular, con pruebas moleculares para poder detectar más tempranamente la resistencia a drogas. Y luego en línea azul vemos el número de tuberculosis XDR. Hay que señalar aquí que la definición de tuberculosis XDR cambió en el año 2019 y esta nueva definición recién se aplicó en el Perú a partir del año 2023. Por eso hay como una caída. De pronto tener más o menos aquí 100 casos, ¿no? Caemos a 5 o 10 máximo casos por año porque la definición antigua incluía resistencia a fluoroquinolonas inyectable de segunda línea y actualmente ya sabemos todos que es fluoroquinolona más bedaquilina o linezolid. Y eso, pues, afortunadamente no es muy frecuente aún en nuestro país. En el Perú tenemos la particularidad de que no tenemos guías clínicas de manejo, sino lo que tenemos es un documento normativo que tiene carácter legal, que tiene valor para hacer gestión en salud
y que es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Para el año 2012, una de las primeras normas técnicas que utilizan nuevas drogas incluían el uso de imipenem y linezolid como parte de tratamiento de la tuberculosis resistente en sujetos que fracasaban o eran resistentes a fluoroquinolonas y inyectables, pero en esquemas prolongados. En el año 2016, en el interín del desarrollo del nuevo documento técnico, pues se implementó el uso de bedaquilina, clofazimina y elamanid en esquemas prolongados para tuberculosis MDR con resistencia a fluoroquinolonas, y para el año 2022 se hace el salto para iniciar el uso de esquemas orales acortados. Estos esquemas orales acortados no eran el esquema Vipal, porque en esa época no se tenía el Pretomanid, pero se iniciaron esquemas muy parecidos al esquema del VIP y el esquema del brazo 2 de NTB, que fueron los primeros esquemas orales acortados que se utilizaron en el Perú, pero luego vino la revolución de la Pretomanid, que llegó al Perú y se tuvo que cambiar toda la normativa rápidamente para iniciar el uso de Pretomanid en el año 2024. Lo que nos demoró 10 años, luego lo hicimos rápidamente en 2, y esto es básicamente por gestión dentro del trabajo que hace la Dirección Nacional de Tuberculosis en el Perú. La nueva norma técnica en el Perú tiene varias novedades, dentro de ellas el tratamiento sistemático, el uso de detección de casos con radiología digital y asistida por computadora, la priorización del uso de pruebas moleculares para el diagnóstico de la tuberculosis y la resistencia, el uso de terapia preventiva con isoniazida más rifampicina, utilizar la terapia preventiva en todos los contactos con TB drogoresistente, y el uso de esquemas orales acortados con nuevas drogas, que incluye además el uso de Pretomanid. Esta es una tabla donde están todos los esquemas de tratamiento que usamos en el Perú para diferentes perfiles de resistencia, pero aquí quiero llamar la atención acerca de que para tuberculosis MDR y resistente a rifampicina ya no utilizamos el esquema con inyectable desde ese año, desde el año 2024. Los esquemas que utilizamos en el Perú tienen nombres particulares, ya lo habrán visto en la tabla. Uno se llama BLC, y esto a veces llama a confusión cuando vienen personas que no son del Perú y piensan que el esquema solo tiene 3 drogas. No, en realidad es un acrónimo para poder recordarlo rápidamente, y este esquema en realidad es bedaquilina, linezolid, clofazimina, levofloxacino y piracinamida, que es el mismo esquema del brazo 2 del ensayo NTB. Dura 9 meses. El ensayo NTB ya todos lo conocemos, pues fue un ensayo clínico que evaluó 5 esquemas de tratamiento contra el estándar de tratamiento, y estos esquemas acortados duraban 9 meses, tenían una alta eficacia, sobre todo el esquema del brazo 2 y el brazo 1, una eficacia de 90%, el esquema del brazo 2, que es bedaquilina, linezolid, levofloxacino, clofazimina y piracinamida, y el brazo 1 de 89% de eficacia, con bedaquilina, linezolid, moxifloxacino y piracinamida, todos con duración de 9 meses. En comparación al estándar, que tenía una eficacia de 80%, y aquí hay que señalar que el estándar no era solamente el esquema con inyectable y fluoroquinolona, sino que en el transcurso de que se desarrolló este ensayo, estos esquemas estándar de cada país fueron modificándose o mejorándose o reforzándose con el uso o reemplazo de algunos medicamentos con las nuevas drogas que habían empezado a aparecer en estos países, y la OMS también recomendado utilizar para poder mejorar los resultados de tratamiento prolongado. Por eso la OMS en el año 2024-25 ya recomienda utilizar estos esquemas de 9 meses, que podrían ser el brazo 1, que es el que tiene moxifloxacino, el brazo 2, que es el que tiene levofloxacino, clofazimina y piracinamida, y este otro brazo que incluye el elamanid, como esquemas útiles para la tuberculosis drogoresistente, pero cuya desventaja, entre comillas, mayor es esa duración de 9 meses, ¿no? Además, dentro de las notas o comentarios que colocan en su guía, ponen que este esquema, si no tiene buena respuesta al tratamiento, pues uno debe buscar la aparición de resistencia a estos medicamentos para valorar el cambio de tratamiento. En el Perú está indicado para personas que no puedan recibir el esquema Vipal-M,
en tuberculosis pulmonar extrapulmonar, excepto en las tuberculosis extrapulmonares graves, como la del sistema nervioso central, la osteoarticular o la miliar. Tiene que estar comprobado que sea resistente a isoniazida, rifampicina o solo rifampicina por prueba molecular o convencional. En adultos y niños, no importa la edad, aquí se utiliza en cualquier edad este esquema de tratamiento y tampoco es necesario tener o no infección por VIH. El otro esquema que utilizamos actualmente en el Perú es el esquema VIPAL-M, que básicamente este esquema fue desarrollado, como todos ya sabemos y vamos a recordar un poco, en el ensayo Practical, basados en los resultados de los ensayos de los estudios NICS y CENICS, que valoraron la utilidad de la combinación de bedaquilina, pretamanic y linezolid para el tratamiento de la tuberculosis MDR y resistente a fluoroquinolonas. En este ensayo lo que buscaron fue comparar o saber si adicionar una tercera droga como clofazimina o moxifloxacino mejoraba los resultados de tratamiento en comparación a solo utilizar Vipal. Y pues encontraron que sí, que el utilizar moxifloxacino sobre todo mejoraba más el resultado del tratamiento y que la probabilidad de tener o la frecuencia, mejor dicho, no la probabilidad de tener un resultado adverso si utilizábamos bedaquilina, pretamanic, linezolid y moxifloxacino era de 11%. Eso quiere decir que tiene una tasa de éxito más o menos de 89%, en comparación al estándar de tratamiento que pues tenía un éxito de 52% aproximadamente, ¿no? Esto prácticamente le dio la bendición a este esquema para que pueda ser utilizado de manera programática en varios países y que la OMS lo recomendase, además de que su seguridad era mayor en comparación a los estándares de tratamiento con esquemas prolongados. Otra cosa importante es que el esquema con bedaquilina, pretamanic, linezolid y moxifloxacino pues tiene tiempos de conversión bacteriológica un poco más tempranos que los estándares de tratamiento y que los resultados negativos son muy bajos, inclusive hasta 72 semanas después de seguir el tratamiento, lo cual en comparación al esquema estándar pues es bastante diferente, ¿no? Y es una de las bondades que tiene este esquema y por lo tanto la OMS en el año 2021 ya lo recomienda como un estándar de tratamiento para el tratamiento de la tuberculosis MDR y resistente a rifampicina y también para la PXDR en el caso de que tenga resistencia a fluoroquinolonas, pues lo único que recomienda es quitar la moxifloxacino y quedarse con bedaquilina, pretamanic y linezolid en lugar inclusive de los esquemas de 9 meses o los de 18 meses, ¿no? Aquí hay unas observaciones, básicamente recordar que estos esquemas se han estudiado como esquemas estandarizados y no es prudente modificar el esquema ni reemplazar o retirar alguna droga, porque esto podría tener resultados de tratamiento diferentes o inclusive peores a los que están reportados por los estudios que los han validado. No se recomienda utilizarlo en formas extrapulmonares graves y que estos esquemas podrían prolongarse, sobre todo el VIPAL, en el caso de que haya un cultivo positivo persistente entre el cuarto y el sexto mes de tratamiento, ¿no? En la idea de que si al sexto mes no me convierto, tendría 3 meses adicionales para convertir hasta el noveno mes y tener un resultado de tratamiento positivo. En el Perú, las indicaciones son bien parecidas al esquema previo de VIPAL. El VLC también se utiliza en tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, excepto en las que sean extrapulmonares graves. Tiene que estar demostrada la resistencia a isoniazida a rifampicina o ser resistente a rifampicina por prueba molecular. En este caso en particular, debido a que el ensayo Practical y también NICS y CENICS solo utilizaron esta combinación de drogas en mayores de 14 años, pues todavía no se está indicando en menores. Y la otra cosa importante es que para el país es un requisito importante que el paciente no se haya expuesto nunca previamente a ninguna de las drogas que incluyan este esquema y tampoco a Delamanid, independientemente si tengan VIH o no. ¿Cuáles son los resultados de estos esquemas que tenemos en el país? Pues en el país estos comenzaron a implementarse a partir del año 22 y lo que hemos hecho es un análisis de los casos que se han manejado dentro del Programa Nacional de Tuberculosis entre el año 23 y el año 25, utilizando la base de datos del Programa Nacional de Tuberculosis. Se incluyeron a todos los sujetos de todas las edades, de ambos sexos, que tuvieran la tuberculosis resistente MDR
confirmada, que ha sido manejados dentro del manejo programático, porque hay algunos que son incluidos en ensayos clínicos, pero también se registran en la base de datos, que hayan iniciado el tratamiento, eso es importante, y el periodo de análisis fue de enero del 23 a junio del 25. Y todos los que ingresaron al análisis tenían este registro de egreso de tratamiento. Para esto encontramos que en total habían 1.771 sujetos para el año 2023, 1.835 para el año 2024 y en lo que avanza 25, 736. La mayoría eran hombres, 72%, y la mayoría también, 72%, están ubicados en la región de Lima y el Callao. Perdón, se me ha cortado aquí un cable. Bueno, ya, volví. Y como ya dijimos, la mayoría eran hombres. De las gestantes solamente hubieron 20 en total, de todas las mujeres que estuvieron registradas en este periodo de análisis. El 6% tenían VIH, de los cuales casi todos estaban en tratamiento antirretroviral. Casi el 13% tenían diabetes mellitus. 23%, poco más, son usuarios de drogas ilegales. 12% reportaron consumo de alcohol. Muy pocos tabaco, 2%. Iniciaron con cultivo positivo casi el 50% y tenían alta carga bacilar, es decir, un cultivo con 2 o 3 cruces, el 31%, poco más. El esquema estándar, que es el basado en fluoroquinolona más inyectable, lo recibió el 57% de los sujetos evaluados en este periodo de análisis. El 27%, poco más, los recibieron el esquema Bipal-M. El 13% recibió el esquema basado en bedaquilina, linezolid, levofloxacino, clofazimina, piracinamida, que es el de NTV. Un 1%, 52 pacientes recibieron tratamiento con un esquema muy semejante al esquema BIP. La única diferencia es que este esquema de tratamiento que tiene bedaquilina, delamanid, linezolid, levofloxacino, clofazimina, duraba 9 meses en comparación al esquema que aplicaron en el ensayo BIP, que era solo 6 meses. Y un grupo muy pequeño recibió el esquema con bedaquilina, linezolid, moxifloxacino, piracinamida, que es el brazo 1 de NTV. Fueron 25 debido a que hubo un periodo en el país donde no teníamos clofazimina y se utilizó este esquema. Históricamente, la conversión bacteriológica del esquema con inyectable, basado en fluoroquinolona inyectable de segunda línea, era de más de 70 días. Para el 75% de los sujetos se convertían hasta ese periodo de tiempo, ¿no? Y el primer esquema que aplicamos en el Perú era este esquema parecido al BIT, nada más que duraba 9 meses, y tenía una conversión bacteriológica para el 75% de 61 días. O sea, pues como 15 días menos en comparación al esquema con inyectable. Y que además este esquema era útil tanto en los que tenían cavidades o enfermedad extensa como en los que tenían enfermedad localizada. Sí, es importante recordar que los pacientes que tienen enfermedad extensa tenían una conversión bacteriológica un poco más tardía. Sin embargo, ya alrededor de los 100 días, pues todos habían negativizado sus cultivos. Estos son los resultados de las cortes más pequeñas. El esquema de 9 meses con bedaquilina, delamanid, linezolid, clofazimina y levofloxacino tiene una tasa de éxito acumulada de 86%. El esquema, que es el brazo 1 de NTV, una tasa de éxito de 88%. Sin embargo, estas son cortes pequeñitas, ¿no? 52 pacientes uno y otro 25 pacientes. Las cortes más grandes son las del esquema con inyectables, el Bipal, y el esquema, vamos a llamarlo así, el brazo 2 de NTV.
que tenían un número de pacientes bastante altos, ¿no? Y vemos que la tasa de curación de los pacientes que recibían el esquema estándar antiguo de 18 a 24 meses con inyectable y fluoroquinolona era de 46% casi. Y los que reciben Vipal tienen una tasa de éxito de 84.5%, esto dentro de condiciones programáticas. Y el esquema del brazo 2 de NTV, 75%. Aquí hay una cosa interesante, además de señalar que la tasa de abandono será muy alta en el esquema convencional de 33 o 34%, en tanto que la tasa de abandonos del esquema Vipal-M es de 12% y del esquema del brazo 2 de NTV de casi 15%. Los fracasos sí han bajado bastante, sobre todo con el esquema Vipal-M, 1.2%, y el número de fallecimientos también ha disminuido bastante en el esquema Vipal-M, 2%, en comparación al 7.5% del esquema con inyectable y el casi 6% del esquema con el brazo 2 de NTV. Eso lo vemos mejor aquí en gráficas. Es claramente significativa la diferencia que existe entre los esquemas acortados y el esquema con inyectable que se utilizaba de manera estándar, de manera prolongada previamente. Adicionalmente, llama mucho la atención, como mencioné hace un momento, la alta tasa de abandonos que tenía el esquema con inyectables y fluoroquinolonas. Es una cosa que se decía mucho antes de que aparecieran los esquemas orales, prolongados inclusive, de que había mucho problema de abandono en estos pacientes, ¿no? ¿Cómo se comportan los sujetos si tienen algunas comorbilidades de importancia como la diabetes mellitus? Vemos que no hay mucha diferencia, tanto los pacientes con esquema Vipal-M como los que recibieron el esquema del brazo 2 del ensayo NTV tienen unas tasas de éxito de tratamiento bastante similares a las de la corte general, por encima de 70%, 75%. Y cuando tenemos infección por VIH, las cosas cambian un poco, ¿no? Los pacientes con VIH tienen más tasas de abandono, 23%, 28% en los esquemas orales, en comparación a los diabéticos que solo tienen 8% y aquí 18%. La otra cosa interesante es el número de fallecidos o el porcentaje de fallecidos. Hay muchos fallecidos en personas con VIH, probablemente porque la comorbilidad aumenta el riesgo de muerte, pero también habría que analizar si no es que hay algunos factores adicionales relacionados a la tuberculosis que pueden estar favoreciendo su mortalidad. Y finalmente, otra cosa que quisimos explorar para esta presentación era cuál es el papel de la tuberculosis en sujetos que usan drogas ilegales, y vemos pues que nuevamente tenemos algo negativo. No vamos a hablar acerca de esto es demasiado evidente. Los pacientes que tenían esquema con inyectable tenían mucho abandono, casi 60% abandonaban de los que eran usuarios a drogas, en tanto que cuando usan esquemas orales, las eficacias mejoran, pero no llegan a ser semejantes a las de los pacientes de la corte general, y llama mucho la atención la alta tasa de abandonos que tienen estos sujetos, más de 25% en el esquema Vipal y más de 35% en los sujetos que recibían el esquema del brazo 2 del ensayo NTV. Esto representa un reto para nosotros porque era una cosa que se suponía, pero no se veía en números para el programa nacional, la alta tasa de abandonos relacionada a los usuarios de drogas ilegales. Y esto nos permite plantear retos en cómo debemos manejar a los pacientes con tuberculosis drogoresistente en la era de los esquemas acortados, porque probablemente muchas de la baja eficacia en comparación a lo que se observó en los ensayos clínicos esté relacionada a estas poblaciones de riesgo, tanto los usuarios de drogas ilegales como las personas infectadas por VIH, que pueden estar impactando negativamente en los resultados de tratamiento para las cortes de tratamiento nacionales y también para cortar la cadena de transmisión, la cadena epidemiológica de la transmisión de la tuberculosis en el país, y esto podría ser una de las explicaciones adicionales de por qué se está perennizando la drogaresistencia en el Perú. ¿Qué podemos concluir de esta presentación? Pues que en los últimos 3 años en el Perú se han producido cambios radicales en el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente, que los esquemas orales acortados
han demostrado mayores tasas de curación y éxito al tratamiento con menor proporción de abandonos. Que los esquemas orales acortados además tienen tiempos de conversión bacteriológica más cortos y habría que ver cuál es el impacto de esto en la transmisión de la enfermedad a los contactos, por ejemplo. Sin embargo, hay una limitación importante dentro de esta estrategia, que es el alto número, la alta tasa de resultados adversos en personas usuarias de drogas ilegales e infectadas por VIH. Dentro de este análisis habría que explorar de repente algunas otras poblaciones, y que esto nos lleva a plantear estrategias de manejo más integral que incluyan no solamente el manejo o tratamiento farmacológico de la tuberculosis, sino también enfrentar qué aspectos psicosociales tienen los pacientes como usuarios de drogas ilegales, personas infectadas por VIH, qué otras estrategias nuevas se pueden utilizar para que la tasa de abandonos que presentan estos pacientes no sea tan alta y permita finalmente lograr lo que todos queremos, que estos pacientes se curen y que la cadena de transmisión de la enfermedad se corte. Y con esto quiero dar las gracias. Esta es una fotografía del Día Mundial de Tuberculosis que se hizo hace un par de días aquí en el Perú, donde todas las personas que trabajan en el programa nacional se unieron para formar esta figura de un pulmón sano. Esperamos que así sea en el futuro para todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor, por estos datos interesantes, que muchos de ellos, pues vemos que van muy de la mano con lo que se está viviendo aquí en México y sobre todo en Baja California. Vamos a abrir el espacio para que haya preguntas, ya sea que las escriban en la sección del chat, o si alguien quiere abrir su micrófono, con gusto. Adelante, Marco Tovar, tienes acceso para abrir Gracias. Gracias. Gracias, muy buenas noches con todos. Hola Edwin, un gusto saludarte y felicitaciones. Interesante ver los números de estos esquemas acortados que se han implementado en Perú. Una pregunta, llama la atención obviamente que estos esquemas acortados, el VLC que le llamamos acá, el de NTV, tenga más fallecidos. ¿Es probable que esto sea por el tipo de paciente que esté ingresando? Porque entiendo, los epidemiólogos quieren ser como vírgenes completamente primera vez y de repente al otro están entrando más algunos recaídas probablemente o abandonos recuperados. ¿Es verdad mi apreciación? Sí, sí, es correcto. Como los pacientes que se reciben esquema DIPAL-M son pacientes, entre comillas, que no han sido tratados nunca antes para tuberculosis MDR, que no hayan recibido, pues, ni bedaquilina, ni pretoman, ni mesolid. Entonces, son pacientes que, entre comillas, tienen un tiempo probablemente de enfermedad mucho más corto, menores lesiones pulmonares probablemente. Habría que hacer un análisis de cuál es la extensión de la enfermedad en estos pacientes. En tanto que los pacientes que reciben el esquema PLC, que es el mismo del brazo 2 de NTV, son los demás, es decir, pacientes antes tratados que fracasaron esquemas con inyectables, que fracasaron o recibieron algún esquema oral prolongado en el pasado, o lo abandonaron o fueron perdidos en el seguimiento. Es decir, personas que ya tienen probablemente en alguna proporción mayor lesiones mucho más extensas y por lo tanto mayor riesgo de desenlaces negativos en el tratamiento. Sí, esa observación es bastante correcta. Gracias Edwin. Y probablemente eso también habla por los fracasos que... Sí, es correcto. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más gusta abrir su micrófono? O escribir aquí en la sección de chat, todavía no hay alguna. Hola, muy buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Yasnaí, actualmente soy pasante de servicio social con la doctora Raquel. Y nada más como pregunta es, ¿qué criterios se utilizan para seleccionar al paciente acortado a esquemas acortados actualmente? Y si existe alguna diferencia entre una región y otra en los tratamientos, o sea, que tenga
ya como veo muchas regiones, si en algunas ha dado más resultados que en otras. Bien, actualmente todos los pacientes que tengan diagnóstico de tuberculosis MDR o resistente a rifampicina reciben esquemas orales acortados. Básicamente lo que hay que ver es si cumplen el criterio para recibir Bipalem o recibir el esquema de VLC. Ya no nadie recibe esquema con inyectable. El esquema prolongado con inyectable se recibía en el año 23 y lo pusimos para comparar básicamente, ¿no? El 24 fue de transición y ahora en 25 ya nadie recibe esquema con inyectable estándar prolongado. Lo otro es que no hay diferencias entre las regiones. En el Perú, como mencioné, la norma técnica tiene carácter de implementación obligatoria, es decir, que apenas se publicó el documento en el año 2024, en diciembre. A partir del 1 de enero del 2025, por decir algo, todos los pacientes nuevos diagnosticados con tuberculosis drogoresistente en todo el país deben recibir el esquema oral. Ya no pueden recibir el esquema con inyectable. Evidentemente, claro, al inicio hubo como una transición en que algunas regiones todavía no tenían acceso al medicamento, pero eso fue más bien breve y actualmente todos reciben esquema oral acortado, VLC o Bipal-M, y no hay diferencia en las regiones, ¿no? Lo que cambia en las regiones básicamente es la incidencia de la enfermedad más que el tratamiento. Eso. Ok, muchas gracias. Gracias. Mientras ahorita alguien solicita la voz para hacer preguntas, aquí ya tenemos preguntas en el chat. Y dice, buenas noches. Los nuevos esquemas también tienen efecto post-antibiótico similar a los antituberculosis clásicos. Y otra pregunta es, ¿el efecto de los nuevos esquemas orales acortados tienen el mismo efecto al estratificar según la localización de la TB extrapulmonar? Respecto del efecto postantibiótico, el efecto postantibiótico es variable, es droga por droga, pero el que tiene mejor efecto postantibiótico es bedaquilina, ¿no? Que puede ser hasta 180 días, inclusive después de, si no me equivoco, de suspendido. Entonces, pues sí tienen efecto postantibiótico, sobre todo bedaquilina. Y la otra pregunta es si hay estratificación respecto del tipo de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. No tenemos esa data analizada, la verdad, pero sí le puedo decir que se utiliza en todas las formas de tuberculosis extrapulmonar, excepto en las graves, que son básicamente la del sistema nervioso central, o sea, la meningitis tuberculosa, la tuberculosis miliar, que es por diseminación hematógena, y la tuberculosis osteoarticular, que requieren esquemas bien prolongados, ¿no? En esos casos lo que se hace es utilizar esquemas prolongados, orales prolongados, para garantizar la curación y evitar las recaídas. Ok, excelente. Ahorita aprovechando una pregunta que me surgió, ahorita que mencionaban de la extrapulmonar, ¿cómo están viendo ustedes la tuberculosis extrapulmonar en Perú? ¿Se está incrementando? ¿Se mantiene igual? ¿Qué proporción se mantiene? ¿80%, 20%, que es lo clásico? ¿Y qué tanto de esta extrapulmonar, ¿no? está asociado a resistencia? Sí, no hay un incremento en la tasa de tuberculosis extrapulmonar, afortunadamente. Se mantiene la tasa, aquí en el Perú la proporción es 70-30, y la tasa de tuberculosis drogoresistente confirmada tampoco es muy alta, en realidad no. El problema más grande es pulmonar siempre. Y la tuberculosis drogoresistente extrapulmonar, la mayoría de veces se trata como resistente básicamente porque hay un caso índice, ¿no? El caso índice tiene TB pulmonar MDR confirmado, y entonces el contacto que tiene tuberculosis, voy a decir, ganglionar, que no tiene confirmación de resistencia, recibe el tratamiento como si fuera drogoresistente, y los resultados del tratamiento son buenos en general en las extrapulmonares con estos esquemas. No son muchos, prometo que para la siguiente les presento el análisis completo de esas, pero sí,
no hay un incremento de tuberculosis extrapulmonar. Ok, pues sí, es más alto que acá en México. En México es 80-20 más o menos lo que se ha mantenido. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el aumento de la tendencia de tuberculosis fármaco-resistente se debe a las mejores estrategias de búsqueda y de diagnóstico o por un aumento en la propagación o una mayor incidencia de abandono del tratamiento? Es multifactorial, pienso yo. En el Perú hubo un retraso significativo en el diagnóstico de la tuberculosis drogoresistente cuando hubo el brote, ya por los años 2000. Luego, el retraso del diagnóstico es una parte importante porque mientras más tarde diagnosticas a un paciente, más probable es que contagie a más personas y estas personas contagiadas pueden enfermar en periodos cortos después de la exposición, pero también en periodos largos después de la exposición, ¿no? Entonces, es una cosa importante. Lo otro importante es que la tuberculosis drogoresistente en tratamiento puede seguir contagiando en la medida que el esquema de tratamiento, el régimen de tratamiento no sea eficaz, ¿no? Si el paciente demora en negativizar, pues por decir algo, 3 meses, vas a tener una ventana de 3 meses en donde va a seguir transmitiendo la enfermedad hasta que finalmente al tercer mes se negativice el cultivo. Y finalmente está el tema del abandono, ¿no? Muchos pacientes, por razones varias, pueden abandonar el tratamiento y al abandonar el tratamiento pueden abandonarlo en periodos tempranos en los cuales no han logrado negativizar y lo que hacen simplemente es tener una mejoría clínica. Hay que recordar que los tratamientos en la fase inicial, la fase bactericida, lo que hacen es disminuir su riesgo de muerte, mejorar su estado clínico y mejorar su condición general, ¿no? De manera que el paciente pues disminuye su carga vacilar y por lo tanto se siente más aliviado, tiene menos molestias, se siente, entre comillas, recuperado y al tercer mes pues lo deja todo. Pero no ha logrado negativizar sus cultivos probablemente y pasado cierto periodo de tiempo se va, entre comillas, reactivar y va a diseminar la enfermedad nuevamente en su comunidad, en su entorno, ¿no? Y eso también es un problema importante. Por eso es que las estrategias para cortar la cadena de transmisión tienen que ver con varios puntos en el manejo de la tuberculosis, ¿no? Vamos a hablar solo de resistencia, hay que hacer un diagnóstico temprano de la resistencia. Mientras más pronto tenga yo el perfil de resistencia, sobre todo a isoniazid, rifampicina, luego de haber diagnosticado tuberculosis en una persona, pues mi ventana de contagio se reduce. Luego es el momento en que inicia ese tratamiento, ¿no? Yo lo diagnostiqué hoy día y lo inicio mañana el tratamiento el que yo quiera, el oral acortado, mi ventana de tratamiento se reduce más. Si ya después de eso, este esquema es altamente eficaz y yo puedo negativizar mis cultivos a los 30 días, pues entonces mi ventana se reduce un poco más. Y si además el paciente no lo abandona y lo completa el tratamiento a los 6, 8, 9 meses, pues mi ventana se cierra por completo, a diferencia de si yo me demoro en diagnosticar la resistencia un mes y luego me demoro un mes en arrancar el tratamiento. Y este tratamiento demora 3 meses en negativizar el cultivo y además el tratamiento dura un año y el paciente lo abandona al tercer mes, pues estamos con una ventana muy grande que no se cierra y por lo tanto la cadena de transmisión nunca se corta. Ese es un problema que se debe enfrentar y que el tratamiento acortado, por ejemplo, ahora, pues ayuda. Sin embargo, el problema de los abandonos es una cosa que debemos enfrentar con más ahínco. Sí, es un problema, creo que es a nivel mundial, lamentablemente. Aquí hay otra pregunta en el chat del Meet. Dice, buenas tardes. ¿A los pacientes con resistencia a fármacos se les realiza la identificación molecular de la especie? ¿Hay casos de tuberculosis por Mycobacterium bovis o alguna otra especie que tengan ustedes documentados en el Perú? Sí hay casos de tuberculosis, no tuberculosis, pero son muy pocos. Todas las pruebas moleculares que disponen en el Perú identifican micobacterias. Es decir, yo apenas sé que tengo una prueba molecular que detecta Mycobacterium tuberculosis. Y es muy raro tener bovis. Creo que en los últimos 5 años hemos visto 2 bovis, no es mucho. Y también las pruebas moleculares detectan otras micobacterias. Entonces, sí se hace tipificación a todos los sujetos que tienen confirmación de Mycobacterium tuberculosis
por prueba molecular o por prueba fenotípica, como el cultivo, por ejemplo. Sí se hace. Tenía. Gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat, pero me gustaría saber si hay alguien más que quiera abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Y si no, para leer esta pregunta que está. Ok, dice, buenas noches, doctor, muchas gracias por la presentación. Quiero saber si han tenido pacientes de menor edad que ha presentado tuberculosis farmacoresistente. Sí, tenemos una corte de TB pediátrica que está incluido dentro de este análisis global. Y sí utilizamos nuevas drogas con ellos, ¿no? Utilizamos básicamente bedaquilina, linesol, clofazimina. A veces no le ponen la clofazimina. Fluoroquinolona, que es generalmente levofloxacino, y piracinamida o cicloserina. Son como modificaciones del esquema BLS que les decimos nosotros. Y usualmente reciben esquemas cortos también. Hay toda una necesidad de utilizar esquemas de 6 meses en ellos, pero todavía no está aprobado en el Perú utilizar pretomamid. Y es una cosa importante también que debemos saber, o que deben saber ustedes que son extranjeros fuera del Perú, que en el Perú no puedes utilizar un medicamento si es que no lo aprueba el Programa Nacional, el Ministerio de Salud para tuberculosis. Ni por donación ni por nada, ¿no? El programa no te lo permite hacer. Y tiene que pasar ciertas regulaciones para hacerlo de manera excepcional. Es un trámite largo y no se puede hacer. Pero es así. No se puede hacer mucho. Ok. Cuando menciona usted que es un trámite largo, ¿quiere decir semanas, meses, años? No son años, pero son algunas semanas y hay muchas trabas burocráticas para poder acceder a medicamentos nuevos, experimentales, ¿no? Sí. Ok. Aquí tenemos una pregunta de Marco Tobar. Adelante. Puede abrir su micrófono. Edwin, pero una pregunta. Como los menores de 14 años no pueden entrar al esquema Bipalm, que es el que ahora es, digamos, la primera opción para todos, los menores están ingresando a los esquemas NTV, ¿no? Ese es el que estamos diciendo, de tal manera que para ellos también hemos retirado inyectables, ¿correcto? Sí, es correcto. Como mencioné hace un momento, todos los pacientes con tuberculosis MDR, pediátricos también, reciben esquemas orales acortados. Básicamente el brazo 1 y el brazo 2 de NTV, con algunas modificaciones, ¿no? A veces le quitan la cicloserina, la piracinamida y le ponen cicloserina. A veces los adolescentes no quieren utilizar clofazimina por el tema de la hiperpigmentación. Entonces se reducen las dosis o se retira tempranamente. No sabemos en realidad cuáles son los efectos finales sobre la eficacia de estas modificaciones a estos esquemas, pero se están analizando. Hay que juntar mayor número de casos para poder reportarlo seguramente con más certeza. Pero los resultados, por lo menos en lo que se ve en macro, no son malos. Los niños se curan temprano y eso es bueno porque evitas muchas secuelas, sobre todo en menores de 5 años, porque sí hay niños con TB resistente menores de 5 años, incluso menores de 2 años. Excelente, gracias. Gracias. Hay otra pregunta. Buenas noches. ¿De qué parámetros deberíamos monitorizar para detectar reacciones adversas a los nuevos esquemas orales? Esa es una buena pregunta, ¿no? Las nuevas drogas en general, pues ya se han demostrado que son seguras. Bedaquilina tiene más de 10 años utilizándose en todo el planeta. Pretomamid no tanto, pero juntando lo de los ensayos clínicos, la experiencia global que hay, ya debe tener fácil unos 6 años. En general los esquemas son seguros. Lo que sí hay que vigilar es los efectos secundarios relacionados al uso del linesol, y eso está en todas partes. En el Perú programáticamente es obligatorio que antes de que uno inicie tratamiento para la tuberculosis con estos esquemas, los sujetos sean evaluados con un EKG, que tengan medición de agudeza visual, que hagan evaluación de visión de colores con el famoso test de Ishihara, con estas láminas de colores. Se hace evaluación de sensibilidad para determinar si tienen o no
neuropatía, se hacen evaluaciones laboratoriales de manera periódica, tanto al inicio como cada 2 o 3 meses, según el esquema que reciban, y esto también está normado y se debe cumplir obligatoriamente cuando se utilizan estos esquemas. En general, lo que se observa sobre todo es neuropatía, ¿no? Los pacientes suelen desarrollar parestesias, sobre todo si el esquema de tratamiento tiene una duración mayor a 6 meses, y muy raro han aparecido pacientes que tengan reacciones hematológicas como anemia o trombocitopenia, también relacionada al uso del linezolid. Un efecto secundario muy frecuente que van a recibir todos los pacientes que tienen uso de clofazimina es la hiperpigmentación. Por eso comenté hace un momento que los adolescentes a veces no la quieren tomar porque se ponen pues, morenitos y eso no les gusta. Y muy rara vez hemos visto alteraciones electrocardiográficas en pacientes que usan bedaquilina. Creo que no llegan a ser 20 desde el año 2016 hasta ahora, ya son 10 años. En general, estos esquemas son seguros, salvo por el tema de que la linezolid hay que vigilarla bien, tanto por el riesgo de neuropatía como por el riesgo de toxicidad hematológica. Ok, de acuerdo. Yo tengo una pregunta, pero antes de que hacerla, no sé si alguien más aquí, el público, quiere escribir su pregunta en el chat o abrir su micrófono. Bueno, ya para ir cerrando también. Me llamó la atención que el porcentaje de usuarios de drogas es alto. Aquí en Baja California, que es uno de los estados que tenemos más casos de tuberculosis en México, con 3 veces más casos que la media nacional. Uno de las características es que hay un alto porcentaje de usuarios de drogas ilícitas, aproximadamente como un 30%. Entonces, y pues también está relacionado con la pérdida de seguimiento, que es lo que antes se decía, ¿no? Abandono. ¿Y de qué manera ustedes han visto que hay alguna característica en especial en estas personas que son usuarios de drogas ilícitas, de los que abandonan el tratamiento? Y cómo están reaccionando, ¿no? Con esta implementación, que a lo que usted estaba comentando, pues que es mucho mejor el éxito de la curación. Sí, es una buena observación, ¿no? El uso de drogas ilícitas es un problema emergente en todas las regiones, en todas las ciudades, y no hay en el Perú por lo menos una política de cómo manejarlo. Entonces no hay un sistema de salud mental que los contenga, no hay un programa de servicio social que los acompañe. Usualmente suelen tener mucha disfuncionalidad social, están asociados también a ciertas psicopatologías, a delincuencia y conductas agresivas. Entonces hace mucho más difícil que el personal de salud, por ejemplo, en un establecimiento de nivel 1, pueda manejar al sujeto que usa drogas. Y eso es una limitación, ¿no? El programa nacional no pone ninguna limitación o ningún parámetro adicional para el manejo de este grupo en particular, y se ha pensado en desarrollar algún tipo de estrategia, pero no pensábamos que era tan alta la tasa de abandonos entre estos sujetos, ¿no? Se pensaba que era muy parecida, 15%, quizá 20% máximo, en las observaciones empíricas que hacíamos revisando las cortes, pero con este análisis estamos como que alarmados. ¿Qué podemos hacer? Ya hace algunos años hemos visto experiencias en otras partes de América Latina y el mundo de cómo manejar a este grupo de pacientes, desde la estrategia de suministrar la droga que consumen para poder pescarlos y que tomen la medicación, hasta desarrollar programas integrales de cuidado. Pero el problema o más grande limitación en nuestro caso es que dependería también de hacer trabajo asociado con otras áreas del gobierno, es decir, otras secretarías o ministerios que manejan
programas sociales, programas de ayuda, etcétera, ¿no? De tal manera de que se representa para nosotros un gran reto poder manejar a estos pacientes. Teóricamente, pues, sería darles la medicina y esperar que se curen, pero ellos a veces tampoco tienen mucha conciencia de la enfermedad o suelen tener mucha mayor necesidad de consumo de las sustancias que de tomar la medicación, y eso es un problema. Y si además no reciben ningún tipo de tratamientos psiquiátrico, de salud mental, ni soporte social, pues las cosas se complican mucho. Además de que las familias suelen abandonarlos después de cierto tiempo, cuando las cosas para ellos se vuelven inmanejables. Ese es un reto muy grande y vamos a desarrollar algún tipo de estrategia seguramente para poder solucionar. Sí, porque de todas maneras, si no, pues continuamos con la cadena de transmisión y pues con todo el esfuerzo que se hace se ve disminuido. Hay otra última pregunta que dice, ¿el tratamiento se maneja de manera solo hospitalaria o también se maneja en centros médicos de primer nivel? Así no lo mencioné, se atienden a los pacientes en primer nivel de atención. En los hospitales solo se manejan a los sujetos que van a recibir prolongados o a los que tienen alguna comorbilidad que tiene que vigilarse la seguridad del tratamiento, los que han hecho reacciones adversas. Pero la gran mayoría de estos pacientes con esquemas BIPAL, M o el BLC, que es el brazo 2 del ensayo TB, los tratan en atención primaria, nivel 1, nivel 2. No se ven en los hospitales. En el Perú hace años que no se trata tuberculosis en los hospitales. Es una política de Estado. Ok, interesante conocer eso en otra charla, ¿no? Para tener en cuenta. Pues muchísimas gracias, doctor Edwin Herrera, por excelente presentación, datos muy interesantes y pues saber que hay una esperanza, ¿no? Y que estos nuevos esquemas de tratamiento pues están disminuyendo, pues ahora sí que las recaídas y los abandonos, ¿no? Por lo menos va disminuyendo un poco. Muchísimas gracias. Las personas que quieran alguna constancia, pues escriban aquí su nombre. Voy a dejar abierto un ratito más aquí el chat por si alguien quiere escribir su nombre y su correo electrónico. Y les comento que para el 15 de abril habrá otra conferencia, la doctora Paulina Mayel Mejía. Ella dará una conferencia que está enfocado a la genómica de micoactina en tuberculosis. Entonces los esperamos en 15 días aproximadamente, en unas 3 semanas, y ya les estaremos comunicando por correo electrónico y por redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Saludos a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.